Ajá. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. Eh, para empezar, ¿ustedes saben cuál es la verdad? Por ejemplo, los voy a poner así. Según la ciencia, ¿cuál es la verdad? Según la ciencia, la verdad es una teoría. Es una teoría no demostrada. Por ejemplo, la verdad de todo el mundo es una teoría del Big Bang. Entonces, es muy difícil creer, ¿no es cierto?, que la nada creó un universo. Es muy difícil creer. De hecho, esa es la verdad de la ciencia, es una teoría no demostrada. La nada creando un universo que de un golpe, de un choque, ¿no es cierto?, de dos rocas, se generó un mundo un mundo material de vida. Es muy difícil creer. Esa es la verdad de la ciencia. ¿Cuál es la verdad desde el punto de vista de filosofía? La filosofía dice lo siguiente. La filosofía dice, la verdad absoluta no existe. Solo existe una verdad relativa. Entonces, ¿qué es lo que dice la filosofía? Lo que para la Sarita es verdad, para la Pame no es verdad. Lo que para la Giovanita es verdad, para Enita no es verdad. Eso dice la filosofía. Y es increíble algo esto que les voy a decir, cuando Pilato se siente confrontado porque le piden matar a Jesús. Pilato dice, quiero tener un momento con Jesús. Y cuando Pilato está frente a Jesús, le dice, ¿quién eres tú? Y eres Dios. Y Jesús les dice, yo soy el testigo de la verdad. Yo soy la verdad, le dice Jesús. Y esto es increíble. Y aquí dice dos cosas. Podemos volver a leer, Pamelita. Ya le cerré, pero ahorita voy. Ya, no importa, yo me A acuerdo. ver, Dice, Juan, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Dos cosas. Jesús, cuando está frente a Pilato, dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y cuando ora al Padre, dice, Señor, Padre, santifícalos con tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Y ahora recordemos en Juan 1, ¿no es cierto? Cuando Juan describe a Jesús, dice, en el principio era el verbo, era la palabra de Dios, y la palabra de Dios era Dios. Y dice, y el verbo y la palabra de Dios se hizo carne, es decir, Jesús se hace carne. Ahora miremos la trascendencia y el poder que tiene la verdad en nuestras vidas, y es que cuando nosotros recibimos la verdad, cuando nosotros recibimos la verdad, cuando la verdad nos santifica a nosotros a través de la palabra de Dios, es Jesús atravesando nuestra vida de maldad, es Jesús atravesando una vida llena de pecado, ¿no es cierto? Es Jesús en nuestras vidas haciendo una obra de santificación. Es Jesús. Y todo está ahí. Jesús es testimonio de la verdad, Jesús es la palabra de Dios y el Padre nos santifica con la verdad que es la palabra de Dios, que es Jesús, revelada a nuestras vidas. Entonces, la verdad es Jesús revelada a nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que la primera revelación de una armadura que Dios quiere que nos vistamos es la verdad en nosotros. La verdad trae santificación a nuestras vidas. Entonces, el primer punto pongan, la verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús produce vida en nosotros. La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús y Jesús produce vida en nosotros. Qué increíble, de verdad, porque ah,
No sé si ustedes algún momento se han sentido lejos de Dios, como que ya no están orando, como que ya no tienen esa conexión con Dios, como que están mucho en TikTok, están mucho en redes sociales, están mucho en el trabajo. De ¿Puedes todo, volver a repetir? Perdón, te interrumpa. sí. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús y Jesús es vida en nosotros. Y saben, cuando nos sentimos así como lejos de Dios, eh, cuando nos sentimos lejos de Dios, es muy fácil regresar a Dios y es a través de la Biblia. Lean la Biblia y van a ver cómo sus pensamientos comienzan otra vez a orientarse a Dios. Hay algo que Dios no hace y lo que Dios no hace es tratarnos como el mundo nos trata. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el mundo tiene una forma de calificación, ¿no es cierto? Nos califica el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo, ah, de hecho, no es el mundo, es un sistema que incluso nosotros mismos lo hacemos, ¿no es cierto? Nos califica por nuestros méritos, por nuestras buenas acciones, pero Jesús no nos califica por esto. Jesús nos califica porque recibimos la verdad y porque la verdad manifiesta o revelada en nuestras vidas nos revela que somos hijos de Dios. Y esto es vida en nosotros. Amén. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es Juan 8, 31 y 32. Leo, Sí, Sarita, dale nomás. ya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí hay dos cosas otra vez que me parecen una revelación de Jesús increíble, y es que dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ¿no es cierto? Dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Otra vez Jesús está hablando de sí mismo en tercera persona. Jesús está diciendo, yo soy la revelación de la verdad, yo soy testigo de la verdad y yo también soy la palabra de Dios, revelada a sus vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros permanecemos en Jesús y ponemos nuestra esperanza en Jesús y ponemos nuestra confianza en Jesús y ponemos nuestros sueños en Jesús y nos rendimos a Jesús vez tras vez, ¿no es cierto? Esa revelación de la verdad que es Jesús en nuestras vidas nos va a hacer libres. ¿Cuántos de ustedes han estado sufriendo porque han estado viviendo una mentira? Como como el patito feo, ¿no? El patito feo todo el tiempo fue diferente y vivió una mentira porque pensaba que era un patito, pero de repente era un cisne y por eso era diferente. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros a veces vivimos agobiados por una mentira, ¿no es cierto? Eh, por una mentira que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Pero cuando la verdad se revela en nuestras vidas, la verdad nos hace libres. Entonces, el segundo punto ustedes pueden poner, conocer la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos hace libres. Ahora, en ese punto, conocer la verdad también es recibir la revelación de la verdad, que es la revelación de Jesús en nosotros. Recibir la revelación de la verdad, que es la revelación de Jesús en nosotros. Disculpa, Andresito, ¿cómo dijiste? Conocer la verdad nos hace libres. Y también el conocer la verdad es recibir la revelación de Jesús en nuestras vidas. Conocer la verdad es recibir la revelación de Jesús en nuestras vidas.
Amén. Vamos a leer el tercer punto en Segunda de Reyes 7, del 3 al 9. Joanita, ¿lo tienes? Segunda de Reyes 7 del 3 al 9. Ajá. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no habían allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Amén. Bien, les quiero contar la historia completa. Los sirios habían declarado la guerra a Israel y habían dicho que iban a conquistar a Israel. Entonces vinieron una multitud de sirios y rodearon a Israel, ¿no es cierto? Y no solamente rodearon a Israel, sino que lo rodearon y sellaron todas las puertas por donde entraban y salían. Entonces, ¿qué es lo que decían? Los vamos a matar de hambre. Los vamos a matar de hambre. Y, ¿vale? ¿Estás ahí? Los vamos a matar de hambre. Entonces, los tenían rodeados y era un ejército bien grande de sirios, ¿no es cierto? Era un ejército bien grande de sirios que de repente los israelitas tenían mucho miedo, demasiado miedo. Y el profeta Eliseo había orado y había dicho, mañana a esta hora, 1 hora de la tarde, tus mercados volverán a reactivarse. Mañana a esta hora de la tarde habrá comida en tus calles. Entonces, el pueblo de Israel decía, pero ¿cómo esto es posible si estamos rodeados de sirios y ellos están esperando que muramos de hambre para entrar en la ciudad, matarnos y llevarse todo el botín? Pero había entre ellos estos leprosos que acabamos de leer, ¿no es cierto? Que estos leprosos dicen, nadie creía que esto iba a pasar. O sea, desde el rey hasta todo el pueblo de Israel dijeron, esto es imposible a que pase, no va a pasar. Pero estos leprosos decidieron decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Estamos desahuciados. Un leproso era una persona que estaba desahuciada o estaba condenada a vivir sola el resto de su vida y moría más pronto que el resto. Entonces, ellos decían, bueno, ¿qué hacemos aquí? Podemos morir de hambre aquí, o podemos morir en manos de los sirios, o podemos intentar que los sirios nos dejen pasar porque somos leprosos. Cuando ellos deciden hacer esto, ellos conocen una verdad. Y la verdad es que en medio de la noche se había escuchado caballos, como un ejército venir. Los sirios habían entrado en pánico y simplemente habían huido de su campamento y habían dejado ahí ropas, oros,
plata, comida, todo habían dejado ahí. Entonces estos leprosos llegan y descubren la verdad, ¿no es cierto? Estos leprosos llegan y descubren la verdad. Y cuando ellos descubren la verdad, ellos descubren que no iban a morir. Entonces, una de las cosas que ocurre usualmente en nuestras vidas es que a veces las circunstancias nos hacen un espejo mentiroso, donde nos hacen creer que la situación está mal, que estamos mal, que no tenemos esperanza. Nos hacen creer muchas cosas. Pero la verdad de todo, cuando nosotros descubrimos la verdad y que Dios está atrás de la verdad y que Dios tiene el control de las circunstancias, eh, esta verdad nos cambia nuestra manera de ser. Entonces, en el punto 3 nosotros podemos anotar que la verdad, cuando obedecemos la verdad, esto transforma nuestras circunstancias. Cuando obedecemos la verdad, esto transforma nuestras circunstancias. Cuando obedecemos la verdad, eso transforma nuestras circunstancias. A veces es difícil, confiar cuando algo no parece lógico, ¿no? Y esto, lo que les decía la semana pasada es, eh, cuando en el libro de Proverbios dice, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. En otra versión dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. A veces es más difícil confiar en el Señor que en nuestra sabiduría, porque en nuestros planes todo parece perfecto. O sea, por donde lo veamos, tenemos planes perfectos, ¿no es cierto? Entonces yo hacía planes en mi vida y yo decía, a ver, ahorro, y a los tantos años ya tengo esto, y ya tengo este otro, y esto en mi vida está hecha, ¿no es cierto? Cuando de repente llega Dios y te dice, entrega todo lo que tienes, o haz esto, o regala esto, y tú dices, pero, ¿no es cierto? Y es difícil a veces creer, pero lo que la Biblia nos manda es a confiar en Dios. O a veces, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos enamoramos de alguien y decimos, sí, es la persona correcta porque le gusta el Barcelona igual que a mí, le gusta el básquet igual que a mí y le gusta hacer TikToks igual que a mí y es la persona correcta y de repente Dios dice, espera un momento, espera un instante y te dice, sepárate un momento de esa persona. Y a veces tú dices, pero es ilógico, o sea, lo que más tendría que estar haciendo es estar cerca de esa persona y comenzamos y es más difícil confiar en lo que Dios nos dice a veces que en nuestros planes. Pero la Biblia dice, no te dejes sorprender de tu propia sabiduría, porque a veces lo que para ti está bien tiene un camino de muerte, pero yo te voy a sostener por donde yo te lleve. Entonces, una frase que les quiero dejar y es que Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te pueda sostener. Donde Dios te lleve, su gracia te va a sostener. Amén. Vamos con el último punto. Enmita, ¿nos puedes ayudar? Tienes Santiago 1:22. Por si acaso está apagado tu micro. Ahí está prendido. Ahí, profesor. Sí, ahí está. Ahí le escuchamos fuerte y claro. Ya. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañadores o vosotros mismos. Amén. Así es. ¿Sigo? Entonces, no, ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo en este punto? Pablo nos dice, sean hacedores de la palabra. Ya nos queda claro que la palabra es la verdad, que siempre que Jesús habló acerca de la verdad, habló de la revelación de la palabra. Y cuando Jesús habla de la palabra, es como que él estuviera hablando de él mismo, pero en tercera persona. Entonces,
algo importante es que cuando Pablo nos dice, no solamente escuchen la palabra, sino que háganla, entonces nos está dando un tip, y es que para que la verdad surja efecto en nosotros, tenemos que poner en práctica la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ponemos en práctica la palabra? Bueno, ahí en el punto 4 pongan, debemos poner en práctica la verdad, que es la palabra de Dios. Debemos poner en práctica la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero darles 3 puntos. Quiero darles 3 puntos de cómo poner en práctica la palabra de Dios. Y el primer punto es que la palabra de Dios primero esté en tu mente, es decir, en tu memoria, que te memorices la palabra de Dios. El primer punto es que te memorices la palabra de Dios. El primer punto es que te memorices la palabra de Dios. Bueno, no de memorizarte, no, pero sí que sepas lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me he encontrado a veces con muchos de ustedes, con algunos de ustedes, otros amigos cristianos, en que siempre me dicen una palabra de Dios, un versículo bíblico, pero a veces no son tan textuales, pero sí es el mismo contexto, el mismo contenido. Entonces, el primer punto es que la palabra de Dios esté aquí. Entonces, ¿cómo logramos esto? De diferentes maneras. Por ejemplo, una manera es escribiendo en los devocionales, ¿no es cierto? Escribir la palabra de Dios en los devocionales. Otra manera muy práctica de, de que la palabra de Dios entre en tu mente, en mi caso, es leyendo en voz alta. O sea, cuando ya estoy solo, leo en voz alta, ¿no es cierto? Y, y subrayo. Cuando estoy leyendo la Biblia, leo en voz alta y subrayo. Y vuelvo a leer, de vez en cuando vuelvo a leer aquello que subrayé. Y recuerdo por qué subrayé. Entonces, esa es otra de las maneras en que la palabra de Dios entre en tu mente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la palabra de Dios entre en tu mente. Lo segundo que tenemos que hacer es que esa palabra de Dios, eh, es que esta palabra de Dios, cuando está en tu mente, ¿no es cierto? Y lleguen circunstancias difíciles, Dios va a tomar de lo que está en tu mente para traerte o para hacerte fuerte. Es decir, Dios, cuando de repente tú estés en una situación complicada en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, ¿no es cierto? Dios va a tomar la palabra que tú pusiste en tu mente, que se sembró en tu corazón. Dios va a tomar de esa palabra para hablar a tu vida. Entonces, el segundo punto es aplicar la palabra de Dios a las áreas de mi vida. Aplicar la palabra de Dios a las áreas de mi vida. El segundo punto es aplicar la palabra de Dios a las áreas de mi vida. Y el tercer punto es permanecer firmes en la palabra de Dios, es decir, no dudar. El tercer punto es no dudar. Es decir, creer que la palabra de Dios es la verdad y es la revelación de Jesús. No dudar. Entonces, así como nosotros, la palabra de Dios es prácticamente el fundamento de una vida cristiana. La palabra de Dios es el fundamento de una vida cristiana. Entonces, el tercer punto es no dudar y permanecer firmes en esa palabra de Dios. Entonces, yo sí te animo a algo. Por ejemplo, en mi vida hay, por temporadas, hay versículos que marcan mi vida
Y en estos últimos meses el versículo que ha estado como retumbando mi vida, ha sido Proverbios 3:5, donde dice, confía en el Señor y no te dejes sorprender de tu sabiduría. Confía en Dios con todo tu corazón. Apóyate en Él. Entonces, eso es algo que ha estado retumbando en mi vida, ha estado retumbando en mi vida, ha estado retumbando en mi vida. Hay otra palabra que ha estado retumbando y justo tiene que ver con esto y es permanecer. Andresito, disculpa, antes de Ajá. que sigas dijiste no dudar y permanecer firmes en esa. Palabra. Ajá, en esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que siempre sirve? Es que cada temporada de tu vida debe estar marcada no solamente por una circunstancia, no solamente por cuando es triste, cuando eres feliz, sino por una palabra de tu vida. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás, estaba bien y de repente sentí una palabra en mi vida y sentí esta palabra en Eclesiastés que dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, tiempo para bailar, tiempo para llorar, tiempo para quedarse quieto, para lanzar piedras y esparcir, recogerlas. Entonces, como que se vino de repente esta palabra y esta palabra marcó una estación de mi vida. Entonces yo dije, ok, voy a estar quieto, voy a permanecer quieto. Entonces siempre busca que una palabra marque tu estación, marque tu vida. Siempre busca que Dios a través de una palabra hable continuamente a tu vida. Algo que siempre me sirve a mí es, cuando las circunstancias son difíciles, hay una palabra que está marcando mi vida todo ese tiempo y ya les he compartido. Bien, me gustaría escucharles si es que hay alguna palabra que ha estado marcando su vida en este tiempo. Me gustaría escucharles.